Bueno, pues comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santa María, Madre del Cielo, ruega por nosotros. Por nosotros. No, ya. Esto es cortito, se pararon tarde. Bueno, siguiendo con el tema que tenemos esta mañana, ¿dónde nos quedamos esta mañana? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda dónde nos quedamos esta mañana? En la última cena. En la última cena. En Getsemaní. En la última cena nos quedamos en Getsemaní. ¿Qué estaba? ¿Cuál era la oración de Cristo? Aparta de mí esta copa. Y explicamos que era una copa real, que no es una copa simbólica. Después les dije que después de eso fue llevado delante de Anás y Caifás para que se cumplieran las escrituras, y que Anás y Caifás, que dijo Caifás, reo de muerte, confirmó que Jesús estaba apto para morir. Luego entonces confirma todos los pasos del Cordero de la Pascua, la entrada en Jerusalén, el examen, que el sacerdote diga que es apto para el sacrificio, y a partir de aquí pues comienza el drama de la pasión, que no lo vamos a explicar porque todos ustedes lo saben. Vamos a pararnos en los puntos más importantes. Cuando Jesús llega al Calvario, le quieren ofrecer vino, que las Sagradas Escrituras, ¿cómo lo llama? Lo llama vinagre, pero no era vinagre. Por lo menos en Cuba, no sé en México, vinagre es algo que se le echa a la comida. No era vinagre ese de cocinar, era vino que se ponía agrio. El vino, para hacer buen vino, tiene que fermentarse. El vino que no se fermentaba bien, que estaba agrio, se lo daban a la gente de la legión romana de más bajo nivel, que eran los que crucificaban a la gente, los de pocas entendederas. Y esa gente, a pesar de ser tan bruta, pues ellos tenían tanta pena por el que estaban haciendo ese horror, que ellos le daban el vino que le daban a ellos, se lo daban a los crucificados para que se atontaran un poco y no sintieran tanto dolor, porque era muy doloroso por el momento de clavarse en la cruz. Pero cuando le ofrecieron a Jesús el vino, ¿qué dijo? ¿Lo tomó o no lo tomó? No lo tomó. ¿Y por qué ustedes creen que no lo tomó? Porque él dijo que no iba a tomar más vino hasta que estuviera ¿dónde? En el reino de su Padre. Por eso cuando le brindan vino, él no lo toma. Comienza el proceso de la crucifixión. Jesús sube a la cruz, dice las 7 palabras que Jesús tenía que decir en la cruz, que no se podía decir en otro lugar, eran palabras redentoras que tenían que decirla en la cruz. Y ya terminando ya todas las palabras que faltaban por decir en la cruz, a María, quitar el pecado de las mujeres, María, cuando le dijo, esta es tu madre, este es tu hijo. Cuando ya todo se va a cumplir, Jesús dice una frase: tengo sed. Entonces, ¿qué hicieron los soldados romanos? Cogieron una esponja, la mojaron la engancharon en una lanza y se lo acercaron a la boca. ¿Y qué hizo Jesús cuando le pusieron la esponja con el vino? Lo escupió. No lo tomó. Y cuando Jesús tomó el vino en la cruz, la próxima palabra que dice Jesús: todo se cumplió. Dice que pegó un grito y entregó su espíritu. O sea, que lo último que hace Jesús antes de morir, ¿qué cosa es? Tomar vino. ¿Y Jesús qué había dicho? Que no iba a tomar más vino que estuviera en el reino de su Padre. Pero fíjate que es una confusión. Hay dos cosas que son diferentes. El reino de los cielos es una cosa y el reino de Dios es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Uno es el reino de los cielos, que vamos a ir cuando muramos, si hemos cumplido con esta obligación de cristiano, y el otro es el reino de Dios. Cristo dijo, dice el Evangelio de San Juan, que el reino de Dios está en el medio de ustedes, fue lo que dijo Jesús. Pero entonces no es el reino de los cielos. Y dijo más, dice: todo el que obedece la voluntad de mi Padre está en el reino de Dios. O sea, el reino de Dios no es el cielo. El reino de Dios es el reino, es la unión de los que cumplen, ¿qué cosa? La voluntad del Padre de Jesús. Por eso Jesús dijo: el reino está en medio de ustedes.
Nosotros, antes de entrar al reino de los cielos, tenemos que entrar en el reino de Dios. Si tú no entras en el reino de Dios, nunca vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuándo comienza el reino de Dios? Cuando te mueres, no cuando te conviertes. Ahí comienza el reino de Dios. ¿Y cuando uno se convierte? Cuando uno empieza a tratar de hacer la voluntad de Dios. En la cruz, en ese momento, Jesús estaba cumpliendo la voluntad de Dios mejor que nadie en el mundo, ni antes ni después. ¿Por qué Jesús estaba en la cruz? Por la voluntad de Dios. Nadie lo obligó. Jesús vino a hacer la guerra a Satanás, a decirle al hombre que se puede ser fiel a Dios, no importa qué. Y asumió el reto que le dio Satanás y subió a esa muerte horrible. Y cuando Jesús está todo débil, Satanás lo ataca por última vez en la cruz. Porque Satanás es un cobarde. Satanás no te ataca cuando tú estás fuerte. Satanás te ataca cuando estás en una depresión, cuando estás enfermo. Ahí es cuando Satanás viene. Cuando tú estás fuerte, él ni se arrima. Y cuando Jesús estaba todo desangrándose con fiebre, con esa muerte horrible que tenían los crucificados, Satanás hizo el último intento de tentar a Jesús. ¿Cuál ustedes creen que fue? El mal ladrón. Porque Satanás, para tentarnos, no viene con tarros y vestido de rojo y echando humo por las narices. Porque si se apareciera así, nadie le hiciera caso, se la arrimara. Yo digo que Satanás huele a Chanel. ¿Sí? Si él oliera mal, ¿tú crees que conseguiría a alguien? Si fuera horrible, ¿él conseguiría a alguien? No, él se presenta bien atractivo. Ese es el truco de Satanás, que se presenta bien atractivo y cuando te tiene, hace así y se quita el disfraz. Y entonces te da lo único, Satanás lo único que es sincero, que él da lo que promete. Cuando tú lo sirves a él, él da lo único que puede dar. ¿Tú sabes lo único que puede dar? Muerte. En eso sí él cumple. Cuando tú lo sirves a él, él te da muerte y muerte en abundancia. Por eso Satanás se presenta a los jóvenes que son atractivos de la droga, no enseña a los drogadictos tirados por las calles sucios, no los enseña a la gente de Hollywood. Él se presenta bonito porque eso es lo que atrae, pero cuando te tiene, te da lo único que él da, muerte. No tiene otra cosa que dar. Y Jesús, estando en la cruz, el Satanás lo tentó por boca del mal ladrón. Jesús está sufriendo, está débil, está horrible. ¿Y qué le dice Satanás por la boca del mal ladrón? Si tú eres hijo de Dios, bájate de él. O sea, fíjate, Satanás es... Pablo VI definió a Satanás como el misterio de la iniquidad. El Satanás es el misterio de la iniquidad. Dice, es el misterio tan malo que nadie se lo puede imaginar. Y Pablo VI dijo, no solo está contaminado, es contaminante. Pues donde quiera que él pasa, él lo que quiere es contaminar a todo el que se acerca a él. Por eso, la primera palabra que dice Satanás a Jesús, ¿qué fue? La primera palabra. Cuando lo ataca aquí por la boca del mal ladrón, ¿cuál es la primera palabra? ¿Se lo acaban de decir? No, esa no es la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra que él dice? Sí, no, sí, la primera palabra es sí. Sí, en verdad son dos palabras. La primera palabra es sí. Sí eres. Después. Eso es sembrar duda. Satanás le está diciendo a Jesús cuando él está débil, le está diciendo, ¿sabes lo que le dice? Si eres hijo de Dios, le está diciendo, a lo mejor tú no eres hijo de Dios. A lo mejor tú te lo imaginaste y eres un mortal como cualquiera y estás perdiendo el tiempo aquí sufriendo tanto. A lo mejor tu imaginación, mira, tú quieres comprobar si de verdad tú eres hijo de Dios, bájate. Si te bajas, estás seguro que eres hijo de Dios. Si no te bajas, eres un cualquiera. Eso es lo que Satanás le presentó a Jesús. Por eso Satanás siempre ataca por la duda. Por eso digo que el demonio es protestante. Porque cuando los protestantes te atacan, ¿con qué palabra comienza? Sí. Si tú crees en la Virgen María, pruébalo. Si tú dices que Cristo está en la Eucaristía, demuéstramelo. Sí, Satanás es protestante. Los protestantes cogieron eso de Satanás de lo primero que hacer, no afirmar nada, sino sembrar duda. Que tú digas, ¿será o no? ¿O no será? Eso fue lo que Satanás hizo con Jesús. Si eres... El fíjate que las tentaciones también lo tentó con sí.
Si eres. Y aquí, sí, porque también dicen los teólogos que Satanás no estaba seguro que Jesús era Dios. Satanás sabía que Jesús era el Mesías, pero él no conoce todos los planes de Dios. Dicen algunos teólogos que si Satanás llega a saber que Jesús es Dios, no lo tienta. ¿Sabe por qué no lo tienta? Porque sabía que iba a perder y no le gustó perder. Satanás lo estaba tentando porque él estaba loco por saber si era o si no. Decía, algo raro hay en este hombre, pero no acabo de identificar que... ¿Sabe cuándo Satanás se enteró que Cristo era Dios? Cuando murió, después que murió en la cruz, después que ya había sido... Por eso le dice, y cuando Satanás habló, como cuando era ángel todavía, que habló con Adán y Eva, lo primero que le sembró fue la duda. Dios dice que no quiere que tú comas porque Dios dice que el día que comas del árbol vas a ser igualita que él. O sea, lo tentó. Dios te prohíbe. ¿Por qué te prohíbe? Porque Dios es malo. Dios no quiere que seas como él. Él se está reservando eso. Muchacha, cómelo. Si total, ¿qué más da comerlo? Vas a ser igual que Dios el día que te lo comas. Satanás se presenta de esa... ¿Y qué hizo con Adán y Eva? Los envolvió y quisieron Adán y Eva. Desobedecieron. Cayeron. Ahora él vuelve a tratar de nuevo con Jesús para que Jesús lo obedezca a él, como Adán y Eva lo obedecieron. La culpable de todo el enredo en el jardín del Edén fue Eva. ¿Por qué fue Eva? Porque fue la que habló con Satanás. El hombre no habló. ¿Y por qué ustedes creen que Satanás se dirigió primero a Eva y no al hombre? Porque habla más la mujer que el hombre. Más sensitiva. Son más sensitivas. Cuando ustedes en tu casa te van a dar una pela esta noche, ¿no? Satanás se dirigió a Eva porque Satanás, se lo dije por la mañana, odia profundamente a la mujer. ¿Y por qué odia profundamente a la mujer? Porque entre el hombre y la mujer, quien se parece más a Dios es la mujer. ¿Tú sabes por qué? Porque ella, de una célula, en 9 meses, de una sola célula, hace un ser humano, imagen y semejanza de Dios en su vientre. Por eso que Satanás la odia, y Satanás quiso, antes que el hombre, contaminarla a ella. Y también yo digo que también Satanás sabe que Eva es una mujer práctica. Si habla con Adán y Adán le dice, tú sabes que estoy hablando con una serpiente. Eva dice, ay, por favor, con una serpiente, no tomes más, mira, ponte a trabajar. Pero como fue al revés, que dijo Adán, sí que hablaste con una serpiente. ¿Y qué fue lo que te dijo? Pues por eso, como el pueblo judío y Adán y Eva cayeron sobre él, Satanás pensó que Cristo iba a caer también. Pero tú sabes, Cristo hizo lo que hay que hacer para que Satanás nunca gane. ¿Tú sabes qué hizo Cristo? No habló. No habló. Con Satanás no se puede dialogar. Si tú dialogas con el diablo, perdiste. Hay un hermano que me dijo el otro día que estaba orando por la conversión del demonio. Le dije, buena suerte. No le quise ni decir nada porque lo que le iba a decir era tan horrible que me callé. Le dije, bueno, buena suerte. Si se convierte, avísame. Hay gente para todo, hasta para orar por la conversión de Satanás. Pero bueno, Jesús no habló con el mal ladrón. Cuando él sufriendo tanto, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, nada más que tienes que bajarte de aquí. ¿Y qué hizo Cristo? Miró para el lado de acá. Satanás supo ya que la batalla estaba perdida. Porque ¿qué más podía sufrir que lo que estaba sufriendo? Imposible que un ser humano sufra más de lo que él estaba sufriendo. Y no le hizo caso. Por eso cuando ya Jesús venció a Satanás, porque ahí Jesús vence a Satanás. Satanás ganó cuando Eva lo oyó y le habló. Satanás pierde cuando Cristo no lo habla. Ahí no hay más. Satanás no tiene, cuando tú no hablas, Satanás no tiene más nada que hacer. Cuando ya venció a Satanás, fue cuando Cristo dice la palabra. Tengo sed. Entonces le traen el vino, toma, y cuando ya tomó el vino, dice, todo se acabó. Se cumplió. ¿Qué ustedes creen que pasó en ese momento ahí cuando Cristo tomó el vino? Nadie se imagina. Se revolcó Satanás. No. No. No, todo eso está muy bien, pero no se han dado cuenta de lo que ha venido siendo el hilo de toda la charla por la mañana. Jesús en la cruz, tú lo sabes, así que no lo digas. Jesús en la cruz tomó la copa que él no quería tomar. ¿Qué copa él no quería tomar? La redención. La copa de la redención. Él dijo que iba a tomar la copa cuando estuviera en el reino De su padre. El reino de su Padre, dice Cristo en San Juan, que es de los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quién más que Jesús hizo la voluntad de Dios?
Por eso cuando Jesús estaba ahí, Él dijo, no hay nadie más obediente que yo en el mundo. Este es el momento de ¿qué? De tomar la tercera copa y terminar la Pascua. ¿Qué quedaba de la Pascua antigua? Nada más que la tercera copa. Cuando Jesús toma la tercera copa, se cumplió lo único que faltaba de todo el Antiguo Testamento. Por eso que Jesús dijo, todo se cumplió. Y por eso, como dice el hermano, el velo se rasgó. Porque ¿qué separaba el arca del altar? El velo. El velo. Por eso se rajó de arriba abajo para decir, el culto, el antiguo culto, se acabó. El antiguo culto de la antigua ley, el antiguo sacerdocio, se acabó. Y cuando se rajó el templo, ¿qué vieron detrás de la cortina la gente? No vieron nada. El arca se había perdido hacía 600 años antes. Israel estaba haciendo un culto que no servía para nada. Israel estaba haciendo un culto vacío. Por 500 años Israel hizo un culto que no era de nada porque el arca se perdió cuando la invasión babilónica y nunca regresó. Y sin el arca no se podía hacer los sacrificios. Así que Israel había estado ofreciendo un culto totalmente vano, solamente de estética, de que todo estuviera bien por fuera, pero por dentro no había nada. Pero ahora con esto del velo, entramos en otra relación, que es la charla esta de ahora, en otra relación, porque yo le dije, vimos esta mañana, que la Eucaristía es cena pascual hebrea, ¿no? Vimos que todos los elementos de la Eucaristía están en la cena pascual. ¿Qué cosa es el altar? Una mesa. ¿Qué tiene encima? Un mantel. ¿Qué tiene también? Velas. ¿Qué tiene? Una copa bonita. Los hebreos ponen la mejor copa que se encuentra. Y son carísimas. ¿Qué más tiene? Un plato plateado con un pan. Ya no son tres, ahora uno solo, porque el pan que tenemos ahora nosotros es el segundo. Porque primero, el único importante es el segundo pan. Porque 3 panes. ¿A quién nos indica los 3 panes? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y cuál es el segundo? El Hijo. ¿Cuál es el que ellos guardaron y partieron y comieron? El segundo, que es el Hijo. ¿Ven? Ese es el pan que no. Que fíjate que todo está tan enganchado que es como una cadena. Por eso tenemos el pan, tenemos el vino, tenemos la copa, tenemos las velas, tenemos un mantel, tenemos, en vez de Hagadá, porque ya no tenemos la guía del culto antiguo, tenemos un misal romano, que es el Hagadá del nuevo pacto. Y así como nadie podía cambiar el Hagadá judío, nadie puede cambiar el misal romano. Nadie puede inventar, hay que seguirlo al pie de la letra. Todo lo que dice. Si no lo estás haciendo, tú estás corrompiendo un culto de Dios de adoración. Como ustedes ven, todos esos elementos están en la misa. ¿Qué es lo que se ponían los judíos por el cuello? El talit. ¿Se acuerdan? El judío no puede orar si no tiene el talit. ¿Dónde está el talit ahora en la nueva alianza? ¿Dónde está? ¿Qué es el talit? Andan cerca, pero no acaban de aterrizar. Han dicho todo menos lo que es la casulla, el alba, la estola. Fíjate que la estola es igual que el talit, es un pedazo de tela que las estolas antiguas antes del concilio, ¿sabe lo que tenían al final? Flecos. Después del concilio le han todos los flecos, tenía flecos al final. Y donde está la versión del Deuteronomio, sean santos, porque yo soy santo, ¿qué es lo que hay ahí ahora? Una cruz, porque la cruz es el que no hace santo. ¿Y qué hace el sacerdote antes de ponerse la estola? La besa como los judíos y se la pone. El sacerdote no puede ministrar si no tiene, no puede confesar, no puede bautizar, no puede no tener casulla, puede no tener alba, pero tiene que ministrar con la estola, igual que los judíos. ¿Y qué más nos falta aquí? Que vimos en la cena pascual. ¿Qué más nos falta aquí? Me hacen así. El kipá. Y tenemos el kipá también. Le voy a decir dónde está el kipá. En la iglesia, ¿quién tiene algo parecido a un kipá puesto? ¿El papa nada más? Ah, pues usted no ha visto a su obispo. Todos los obispos. ¿Por qué el papa tiene un kipá? Porque el papa es un obispo. Es el sucesor de qué apóstol? De Pedro. Pero todos los obispos descienden de los apóstoles. Por línea directa, por la imposición de mano que nunca se ha parado. Por eso, los obispos de nuestra iglesia, que son los que tienen
el sacerdocio total lo tienen los obispos. Ese que tiene la plenitud del sacerdocio. Ellos comparten ese poder con los presbíteros para que lo ayuden en las parroquias. Pero los presbíteros, ¿de quién dependen? Del obispo. Y fíjate que si un obispo, un presbítero ordenado de esta diócesis se quiere mudar para Miami y no se puede ir, tiene que pedirle permiso al obispo que lo ordenó, porque él depende totalmente del que él pasó el poder de consagrar y de hacer los sacramentos. Por eso los que tienen la plenitud del sacerdocio son los obispos. Cuando los apóstoles, ¿qué se ponían los apóstoles para celebrar la primera Eucaristía? El talit y el kipá. Cuando los primeros apóstoles se murieron, los que siguieron a los apóstoles, ¿qué hicieron? Exactamente que lo que vieron que ellos hacían. Se pusieron el kipá y se pusieron el talit. Pasaron los cientos de años. El talit se fue acortando por un motivo de usar de los años, pero los obispos conservaron lo que se ponen ahí, que se llama solideo. ¿Cómo se llama lo que se ponen los obispos aquí? Solideo, es lo que es. ¿Y qué cosa quería decir el talit? Que hasta ahí llegaba. Que de aquí hasta aquí yo llego, hasta aquí, de aquí para arriba, Dios. ¿Y qué quiere decir solideo? De aquí para arriba, solo Dios. ¿No ve que es lo mismo? Solideo quiere decir lo mismo que kipá. Lo único que lo decimos en latín. Por eso vemos que todos los aspectos de la cena pascual están en nuestra misa. ¿Qué es lo primero que se hace? Se prende las velas. Ustedes quieren ver una gran tragedia, que no se prendan las velas. Vean todo el mundo. Todo el mundo se desespera porque le parece que no puede haber la misa si no prenden la. ¿Por qué? Porque eso lo llevamos en los genes. Sabemos desde la época judía que hay que prender. ¿Ustedes han visto alguna vez una misa que se dé con la misa con las velas apagadas? No, es que la gente se vuelve loca, tienen que prenderlo de algún lado. Porque eso lo tenemos nosotros adentro, de que sin prender, se prenden las velas, lo primero que se hace. Después, que se hace la liturgia de la palabra. ¿Qué es lo primero que hacían en la cena pascual? El más chiquito preguntaba al más viejo. ¿Qué celebramos? El que hacía el más antiguo leía la Biblia y le explicaba. ¿Cuál es la primera parte de la misa? Se lee la Biblia y se explica. Después, ¿cómo sigue la misa? El pan y el vino, bendito sea Señor Dios del universo. Exactamente lo que sigue en la cena pascual. Después el sacerdote se lava las manos. Los judíos se lavan las manos también en la cena pascual. Si ustedes ven, toda la primera parte de la misa es exactamente igual a ¿qué? A la cena pascual. Ahora en el nuevo pacto. Por eso, ¿qué es lo primero en la misa? Cena pascual. ¿Cuál es la primera característica de la misa? Están atendiendo a los muchachos y no están mirando por acá. La primera característica de la misa es que es cena pascual. ¿Cuál es la primera característica de la misa? Con ese desánimo no llegamos a ningún lado. ¿Cuál es la primera característica de la misa? Cena pascual. En el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. La continuación de la cena que dijo Dios a Moisés que había que celebrarla siempre. Cada vez que tú vienes a misa, el domingo tú vienes a celebrar la cena pascual de la nueva alianza y a comer el cordero de la nueva alianza que ha sido sacrificado, tal como hacían los judíos en las cenas pascuales del antiguo pacto con todos los elementos. Pero la misa no solamente es cena pascual, la misa también tiene otro aspecto que vamos a ver ahora. La misa es sacrificio. ¿Qué cosa también es la misa? Sacrificio. Pero fíjate que los protestantes dicen, ustedes matan a Cristo en todas las misas, porque dicen que la misa es un sacrificio. Ellos los pobres, como tienen un cerebro tan chiquitito, ellos no investigan, pero la misa no es la repetición de la muerte de Cristo. Lo voy a volver a decir y se lo voy a preguntar a Iván Lovín. La misa no es la repetición de la muerte de Cristo. Ahora voy a preguntar, ¿qué cosa no es la misa? La misa es la renovación de la muerte de Cristo. ¿Qué cosa es la misa? La renovación. Renovación. No es la muerte de Cristo, es la renovación de la muerte de Cristo. ¿Por qué la renovación? Algo que se acaba,
no se puede renovar. ¿Qué es lo único que se puede renovar? Algo que está aquí. No, me dijeron que esto se rompió cuando el ciclón. ¿Qué hicieron? Lo renovaron. Pero si aquí no hubiera habido nada, ¿lo hubieran renovado? No. ¿Por qué decimos que la misa no es la repetición? No es. Esa palabra no cabe. Cristo no muere en cada misa. Cristo murió de una vez y para siempre. ¿Por qué decimos que es la renovación? Para entender qué es la renovación, la cosa empieza con el velo del templo. ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó. Se acaba la Pascua, Jesús toma la copa e inmediatamente se raja. ¿Y qué había detrás del altar? Nada. San Pablo en el capítulo 9, no se los voy a leer porque no tenemos mucho tiempo. San Pablo en el capítulo 9 de Hebreos es una carta profundamente eucarística, sobre todo el capítulo 9. San Pablo en el capítulo 9 de Hebreos, ustedes se la leen de tarea, San Pablo dice, en Israel, dice la palabra de San Pablo, yo la estoy interpretando, dice San Pablo, en Israel había un templo de piedra, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, llevando en sus manos sangre de animales, de chivo. Hacía la propiciación, o sea, pedía perdón a Dios por los pecados, y el sumo sacerdote volvía a salir otra vez, y el año siguiente, ¿qué volvía a hacer? Lo mismo. Volvía a pedir perdón por sus pecados, porque él pedía perdón antes de entrar, pedía perdón por sus pecados, después pedía perdón por el pueblo. ¿Y qué pasaba el otro año? Lo mismo. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era pecador. Por eso tenía que salir, purificarse, y al otro año volver. ¿A qué se refiere San Pablo? Y San Pablo se refiere a las fiestas del Yom Kippur, que es la otra fiesta judía más importante después de la Pascua, el Yom Kippur. Pero San Pablo dice algo más interesante. Después dice, nosotros no tenemos un sumo sacerdote hombre. Nosotros tenemos, Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué tenía Israel? Un sumo sacerdote. Ahora en esta alianza, ¿quién es el sumo sacerdote? Cristo, dice San Pablo. Los de Israel tenían que entrar y salir, ¿por qué? Porque eran hombres. Cristo es eterno. ¿Qué dice San Pablo? Cristo entró de una vez y no estaba entrando y... ¿Por qué Cristo no tiene que entrar y salir? Porque Él no tiene que purificarse de pecado, porque es Dios eterno. Dice San Pablo, Cristo entró. O sea, San Pablo lo que dice es que así como había un templo de piedra en Israel con un culto que presidía el sumo sacerdote, cuando la cortina se rajó, dice San Pablo que el culto pasó del templo al cielo. ¿De dónde pasó, dice San Pablo, el culto en ese momento? Del templo al cielo. ¿Cuál era el centro del culto de Israel? El altar. El templo. El Santo de los Santos, el altar. El templo era el centro del culto de Israel. San Pablo dice, ahora que ustedes vieron que no hay nada ahí, que el culto era vano, el culto de nosotros no está en la tierra. ¿Dónde está el culto de nosotros? En el cielo. El cielo. Dice, y no tenemos un sumo sacerdote hombre, pecador. Dice, tenemos Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote. Cristo dice, nuestro sumo y eterno sacerdote, ahora, ¿quién es? Cristo. En Israel, ¿quién era? Anás, Caifás y toda esa gentuza que había para atrás. Pero ¿quién es? A ver, lo voy a preguntar otra vez. No quieran verme bravo, que me pongo bien feo. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote de la alianza nueva? ¿Quién es? Alguien me dijo una vez que el Papa, y casi me da un ataque. San Pablo deja claro, Cristo ocupó el lugar del sumo sacerdote. La función de Cristo ahora es ser sumo sacerdote. Dice San Pablo, no entró en un templo de piedra, entró en el cielo. Dice San Pablo que el templo de Israel se hizo de acuerdo a las prescripciones que Dios le dio a Moisés. No tengo tiempo de explicar el templo de Israel porque no tenemos mucho tiempo, pero el templo de Israel había una parte que entraban solamente los que no tenían la circuncisión pero creían en Dios. Un griego se convertía al judaísmo pero tenía miedo a hacerse la circuncisión, no era de Israel porque no tenía la circuncisión. Él, ¿dónde oraba? En la primera parte del templo. Él no podía pasar a la segunda parte. La segunda parte, a Fort Lauderdale vino una vez una exposición de cosas judías, estaba el cartel del templo que se conserva que decía, el pagano que atraviesa esta puerta será reo de muerte. Mataban al no judío que cruzaba esa puerta. Después de ese patio
que era el patio de los gentiles, que estaban los que creían en Dios pero no tenían la circuncisión, venía el patio de Israel. ¿Quiénes entraban al segundo patio? Todos los israelitas, hombres que tenían la circuncisión, y las mujeres que entraban al pacto por medio del hombre, porque la mujer no se hace la circuncisión, la mujer entra al pacto por medio del hombre. Estaban el hombre y la mujer para la casa de Israel. Pero más adelante había otro lugar que no pasaban las mujeres se quedaban en este patio. Delante pasaban solamente los hombres. O sea, no judíos, todo Israel, los hombres que tenían el pacto. Después que estaba el altar del sacrificio. Después estaba el templo, que estaba dividido en dos, el santo y el santo de los santos. ¿Cuál era la parte más importante? El santo de los... Fíjate, al primer atrio entraba ¿quién? Todo el mundo, no, el judío, todo el mundo. Cuando Cristo vota a los mercaderes, estaban en el patio de los gentiles. Los levitas y esa gente explicaban la Biblia en el patio de los gentiles. En el patio de los gentiles se movía todo el mundo. Después ya solamente ¿quiénes entraban? Todos los israelitas, hombres y mujeres. Después, los varones. Después, los levitas, que eran los únicos que podían cruzar al altar. Después al templo, los sacerdotes, que eran los únicos que podían entrar al templo. Ahí entró Zacarías cuando fue a echar incienso y se encontró con San Gabriel, ¿se acuerdan? Ahí estaba Zacarías echando el incienso. O sea, no creyentes, todo Israel, hombres de Israel, levitas, sacerdotes, pero al santo de los santos no entraba absolutamente nadie. Entraba el sumo sacerdote una sola vez en el año, en la fiesta de la expiación, en la fiesta del Yom Kippur, que es una de las 5 fiestas. La fiesta de la expiación era el único día que el sumo sacerdote entraba detrás de la cortina. Si había que reparar, porque se había caído un pedazo del santo de los santos, a los sacerdotes que los reparaban lo bajaban en una canasta, que ellos estaban de pie, pero la canasta los cubría y ellos no miraban para el santo de los santos. Hacían los arreglos en la pared, pero metido en esa concha, porque nadie podía mirar para adentro del santo de los santos, sino solamente, por eso que nadie se dio cuenta que el arca no estaba, porque ¿quién es el único que lo sabía? El sumo sacerdote, el único que sabía, no lo decía, porque no le convenía, por eso nadie se dio cuenta que el arca había desaparecido. Era un lugar extremadamente santo, porque ahí estaba el arca, y Dios, cuando hablaba con Israel, hablaba del centro del arca. Y el día de Yom Kippur, que era el día de la expiación, yo les explico a ustedes que todo judío que tenía pecado iba y ofrecía ¿qué cosa? Sacrificio, pero eso era individual. El día de Yom Kippur, el sumo sacerdote va a pedir pecado por toda la casa de Israel, por todos los pecados cometidos por Israel en lo que fue del año pasado a este año. Y por eso que para entender qué está haciendo Jesús en el cielo ahora, tenemos que entender qué hacía el sumo sacerdote, porque Cristo ahora ¿qué cosa es? Sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? La función del sumo sacerdote era única y exclusivamente mediar entre Dios y los hombres. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Mediar entre Dios y los hombres. Pero fíjate, mediar no quiere decir interceder. Son dos cosas totalmente diferentes. El sumo sacerdote mediaba con Dios por los pecados de Israel. El sumo sacerdote decía, Señor, perdona los pecados de Israel. Él estaba mediando entre Israel y Dios. Eso se llama mediación. Pero ¿qué cosa es la intercesión? La intercesión, la mediación era solamente por los pecados. El sumo sacerdote no iba, mira Señor, dice aquella señora que el hijo se está portando mal. No, el sumo sacerdote no hacía eso. Mira este papelito, yo se lo al Señor para que me conceda. No. El sumo sacerdote, ¿qué era por lo único que oraba? Por los pecados. Por los pecados de Israel. ¿Quiénes eran los intercesores? Los que oraban a Dios, cada uno pidiendo por cualquier cosa diferente. Por la salud de alguien. Ahora, ¿qué dice San Pablo? Hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El protestante dice, ajá, tú ves que están equivocados. Pero ellos no leen lo que sigue después. Dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso les pido a ustedes que hagan oración unos por otros. Lo primero se llama mediación. ¿Tú sabes cómo se llama lo segundo? Intercesión. Cristo, los protestantes creen que Cristo murió en la cruz para llevarle mensajes al Padre de ellos.
Los protestantes han hecho de Cristo un recadero, un mandadero, alguien que lleva. ¿Tú crees que Cristo murió en la cruz para decir, ay hermana, que tú quieres la lotería, padre, la hermana quiere la lotería? ¿Tú crees que Cristo murió en la cruz para eso? Cristo no murió en la cruz para eso. Cristo no es el siervo tuyo, tú no le das orden a Cristo. Cristo murió única y exclusivamente para hacer de sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote mediaba ¿por qué? Por los pecados. Por eso Cristo media con esos pecados y nosotros oramos por intercesión. ¿Qué cosa es intercesión? Alguien que ora entre dos partes. La hermana me dice, ora por mí. Yo tengo una lista que todos los viernes lo mando a muchos monasterios. Me escriben, Fran, ora por tal cosa. Yo lo pongo en la lista, lo mando a los monasterios. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué está haciendo los monasterios y yo? Intercesores. Ellos oran a Cristo. Cristo, fíjate que Cristo dijo una vez, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, mi Padre se los dará. Todo lo que pidan a mí, dijo Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Jesús murió para que tú puedas ir al Padre directamente. Antes los judíos por el pecado no podían ir al Padre, ahora todos ustedes pueden ir al Padre. Ahora, aquí Dios está Juanito. Yo llego aquí, Señor, está Frank, óyeme. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dijimos? Todo lo que pidan al Padre, ¿qué cosa? En mi nombre. Tú no puedes ir, ay Padre, dame, no, tú vas al Padre en el nombre de Jesús. Por eso, ¿cómo terminan todas las oraciones de la iglesia? Por Cristo nuestro Señor. No, por Cristo, todas las oraciones que terminamos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Estamos yendo al Padre en el nombre de ¿quién? De Cristo. Esa es la forma de orar un intercesor. Yo te pido esto y esto y esto. ¿Y qué cosa al final? Por Cristo nuestro Señor. Porque vamos al Padre en el nombre de Cristo. Pero lo que hace Cristo no es eso. Tú no vas a Cristo para que Cristo vaya al Padre. Cristo es ahora, ¿qué cosa? Sumo sacerdote. Sumo eterno sacerdote. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote en la fiesta de Yom Kippur? Yom Kippur era la fiesta de la expiación, le dije. Era como se podía perdón a Dios por todos los pecados de Israel durante el año. El sumo sacerdote primero tenía que estar siete días sin pecado, tratando de no pecar, 7 días sin tener relaciones con su esposa. La última noche no podía ni dormir. Los levitas los mantenían despiertos, porque decían que en sueño podía caer en pecado. Porque cuando él iba a entrar al Santo de los Santos, él no podía tener pecado. Porque si tenía pecado, ¿sabes qué le pasaba? Se moría. Por eso el sumo sacerdote tenía campanitas abajo del vestido de él. Y tú sabes que le amarraban al sacerdote en un pie, una soga. ¿Tú sabes por qué? Porque hubo caso que el sumo sacerdote entró en pecado y cayó muerto. ¿Para qué le ponían las campanitas? Mientras ellos oían las campanitas sonar, es que él se estaba moviendo. Pero cuando las campanitas dejaban de sonar, mira, porque nadie podía entrar. Mira tú lo santo que es Dios, que nadie con pecado puede entrar a la presencia de Dios. Y ahora todos nosotros toqueteamos el Santísimo cuando lo pasan en procesión. Eso es un espanto. Cuando el sacerdote coge la custodia, ¿con qué tiene que cogerla? Con un velo. Con un velo. Y ahora vamos todos nosotros a toquetear a... No, porque él en Nazaret lo toqueteaban. Sí, pero ¿qué le dijo a la Magdalena después de resucitado? No me toques, la cosa cambió, ya no soy tu socio, ahora vuelvo a resumir mi actitud de segunda persona de la Trinidad, Señor de señores y Rey de reyes. Nosotros estamos tratando con una falta de santidad las cosas de Dios enorme, cuando sabemos que las cosas de Dios son serias. Tan serias que San Pablo dice en Corintios 13, algunos de ustedes están comiendo el cuerpo de Cristo sin discernir el cuerpo de Cristo, y por eso muchos de ustedes se han muerto. Por comer mal el cuerpo. Por eso el sumo sacerdote se purificaba y se purificaba. Y el día de Yom Kippur, por la mañana, ese era el día del sumo sacerdote. Ese era el día que fue creado para ese día. El sumo sacerdote, él venía delante de la famosa cortina, que detrás debía estar el arca. Él venía vestido de lino blanco. ¿Y qué le traían?
eran dos animales que le traían, pero vamos a ocuparnos en uno, el otro lo echaban para el desierto, eso no nos interesa, nos interesa el que se quede en el templo. Traían un animal que no sabemos qué animal era. La Biblia le dice la vaca roja, pero no era una vaca, era como una especie de cordero grande rojizo, que también se perdió. Ya no existe esa especie, nadie sabe cómo es. O sea, no solo se acabó el sacrificio, se perdió el animal con que se sacrificaba a Dios. Cuando los romanos acabaron con Israel, mataron todos los de esa especie que estaban cerca del templo, los criaban para eso, y ya no hubo más animal para el sacrificio. Traían ese animal delante del sumo sacerdote, y ¿qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Hacía así, le ponía las manos en la cabeza al animal, y cuando le ponía las manos en la cabeza al animal, descargaba en el animal todos los pecados que había cometido Israel en ese año. O sea, todos los pecados, ¿dónde pasaron? El animal. Entonces el sumo sacerdote cogía un cuchillo, le cortaba el cuello al animal y recogía la sangre. El animal se lo llevaban y lo quemaban fuera de Jerusalén. Y el sacerdote se quedaba con la sangre. Después de que el sacerdote se quedaba con la sangre, se hacía lo que no se hacía nunca. Se movía, se la abría. Por esta queja, así se abre. ¿Qué él hacía? Uno de los levitas, una cortina gigantesca y que pesaba, la abría. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Entraba detrás de la cortina y ¿qué tenía en las manos? Sangre. La sangre del animal. Ahí el sacerdote oraba y oraba y oraba para que Dios concediera el pecado a Israel. Hasta que él entendía, no sabemos porque eso era secreto ahí adentro, él decía la única vez en el año que se pronunciaba el nombre de Dios, que estaba prohibido, él invocaba a Dios con su nombre. No sabemos qué señal daba el Señor, que el sacerdote sabía que Dios había perdonado a Israel, y cuando Dios perdonaba a Israel, el sacerdote tiraba la sangre arriba del arca entre los dos ángeles, el sacerdote, y la sangre corría y cubría todo el arca. O sea, entre los mandamientos y el pecado del pueblo que se ponía, la sangre que corría por el arca. Entonces el sumo sacerdote abría la cortina, el sumo sacerdote salía. Cuando el sumo sacerdote salía, estaban toda la gente de Israel arrodillados en aquellos patios gigantescos, con la cabeza puesta en el suelo. Y cuando el sumo sacerdote abría la cortina, las trompetas del templo del techo sonaban. ¿Para qué sonaban? Para avisar a la gente en el patio que el sumo sacerdote había salido y que Dios había perdonado los pecados. Entonces la gente se levantaba gritando aleluya, Dios perdonó a Israel. Y al sumo sacerdote le quitaban la ropa que estaba de lino blanco, toda manchada de sangre, y lo vestían con ropas de oro. Y lo llevaban en procesión hasta su palacio. Porque decían que en ese momento el sumo sacerdote era el novio de Israel. Israel era la novia. El sumo sacerdote representaba a Dios, que había perdonado ¿a quién? A la novia que se había portado mal. Entonces cuando llegaba a casa del sumo sacerdote, ¿quiénes los esperaban? Todas las vírgenes de Jerusalén con lámpara. Porque la virginidad es señal del que no ha pecado contra Dios. La prostitución es quien se va con todos los dioses. La virginidad, quien es fiel a Dios. Por eso todas las vírgenes de Jerusalén estaban con la lámpara. Por eso la parábola de las vírgenes no es una boda cualquiera. Jesús se está refiriendo a la parábola de las vírgenes a la fiesta de Yom Kippur, cuando las vírgenes, porque en las bodas normales el novio no iba a casa de la novia. En las bodas normales la novia venía a casa del novio. Y si el novio va para su casa, es que se está refiriendo Cristo en la parábola de las vírgenes necias a la fiesta de Yom Kippur. Que el sacerdote llegó de noche y ¿qué le pasó a algunas vírgenes? No tenían y se quedaron fuera de la fiesta. ¿Por qué tenían? Sabemos que tenían lámpara porque llegaba de noche. Ustedes van a entender ahora por qué yo digo que la misa es la renovación. Aquí el centro de todo esto es la muerte del animal, cargando ¿qué cosa? Los pecados de Israel y del sumo sacerdote. Decimos que el animal se sacrificaba y se recogía la sangre, ¿no? Sí. ¿Cuál ustedes creen que era el centro del sacrificio? ¿El animal o la sangre? La sangre. La sangre. Porque si el animal hubiera sido lo importante, ¿qué hubiera entrado detrás de la cortina? El animal. Hubiera entrado con el chivo muerto, el sumo sacerdote.
O sea que el sacrificio no se acaba cuando matan al animal. Cuando matan al animal, el sacrificio empieza. Todo el tiempo que está el sacerdote detrás de la cortina con la sangre en la mano, ¿con qué sangre tiene en la mano? Con la del animal. El animal sigue pasando el sacrificio. ¿Cuándo se acaba el sacrificio? Cuando él Derrama. sale. Después que tira la sangre. Cuando tira la sangre, quiere decir que se acabó, que ya perdonó, que ya no hay más nada que hacer. Cuando sale, se acaba el sacrificio. ¿Y cómo se anuncia que se acaba el sacrificio? Con la trompeta. Tocando la trompeta. Ahora voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes entendieron bien. Si el sacerdote está 2 horas detrás de la cortina, ¿qué tiempo dura el sacrificio? 2 horas. No, más. Esto los veo en Belén con los pastores. Si el sacerdote está ministrando con la sangre 2 horas detrás de la cortina, el sacrificio dura 2 horas. Porque el sacrificio lo hace con que Con la sangre. el animal no se mata por gusto, el animal se mata para obtener la sangre. Porque la sangre para el judío es signo de vida. Como para nosotros el alma, para el judío es la sangre. Entonces, si el sacerdote va a ministrar, el sacrificio no es, esto es muy importante, a la que muera el animal, se acabó el sacrificio, no. El sacrificio, el objetivo es la sangre. Y el sacrificio dura el tiempo que el sumo sacerdote tiene la sangre, ¿dónde? En las manos. Las manos. Entonces, si el sumo sacerdote está 4 horas detrás de la cortina, ¿qué tiempo dura el sacrificio? 4 horas. Y si está a mediodía, Mediodía. y si está el día entero, Todo el día. y si está 1 hora, 1 hora. ¿ustedes están seguros de eso? Sí. No. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Eh? Se murió el sacerdote adentro. No había perdón ese año. A ver, ¿qué es lo que esto es muy importante? Si no entienden esto, no entienden la Eucaristía. ¿Cuál es tu duda? No, le digo a ella. No. La sangre la derramaba atrás, arriba del arca. ¿Eh? No. La sangre se derramaba encima del arca, atrás de la cortina. El sacerdote estaba detrás de la cortina, todo lo hacía aquí. Cuando era así, que salía sin nada, es cuando tocaban las trompetas diciendo el sacrificio se acabó. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? No, no hay ninguna duda. Fíjate, esto es lo importante para la misa. El sacrificio no es el momento de... Porque eso es lo que tiene la gente en la mente. El sacrificio judío no es el momento de matar el animal. El animal no se mata por matar. El animal se mata para tener la sangre, que es el signo de la vida. Y el sacrificio se consuma cuando se tira la sangre encima del altar. Por eso, si el sacerdote dura 6 horas, ¿qué tiempo dura el sacrificio? 6 horas. ¿Están seguros? Sí. ¿Por qué yo quiero que ustedes estén tan seguros? Porque los protestantes creen que el sacrificio de Jesús se acabó a las 3 de la tarde el Viernes Santo de hace 2000 años. Quiero decir, Jesús murió por nuestros pecados y se acabó. Ahora, ellos no saben una cosa. El sumo sacerdote sanaba los pecados que habían, ¿cómo? Que habían pasado. No los que iban A pasar. a venir. Los que iban a venir, cuando los perdonaba, Hasta el otro año. el otro año. Si San Pablo dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, es que él hace lo mismo que el sumo sacerdote de Israel. Sumo sacerdote, Dios perdona los pecados de ahí para atrás. Los protestantes dicen que Cristo a las 3 de la tarde, Viernes Santo, murió, ok, y cargando nuestro pecado, que es el pecado de desobediencia. Sí, ok, perfecto, estamos de acuerdo con eso. Pero cuando Cristo murió, ¿tú sabes qué pecados se murieron? Los de atrás. Los que habían para atrás. Entonces, ¿cómo ahora Dios te perdona los pecados ahora? Si el sacrificio se... Ellos no saben, están diciendo un disparate, ellos no saben lo que están diciendo. ¿Tú sabes cuál es la buena noticia? ¿No se han dado cuenta todavía? Que el sacrificio de Jesús no se ha acabado. ¿Cuándo se acababa el sacrificio del sumo sacerdote? Cuando salía. ¿Y qué sonaba? Ahora van a entender, cuando un Pablo Tesalonicense dice, al sonido de las trompetas verán bajar a Cristo. ¿No se dan cuenta que es lo mismo? Sí. ¿A dónde entraba el sumo sacerdote? Detrás. Detrás de las castillas. ¿Dónde entró Jesús? Al Al cielo. cielo con la sangre. ¿Cuándo se acabó el sacrificio?
Cuando la salía y sonaba la trompeta, ¿Cristo ha vuelto a salir? No. ¿No ha sonado la trompeta? No. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el sacrificio sigue andando. Por eso cuando tú pecas ahora, tú tienes perdón. Porque el sacrificio no se ha acabado. Ahora cuando tú pecas, ¿quién está delante del Padre con la sangre de él en la mano? Cristo. Como el día que murió. Nosotros pecamos hoy, la ira de Dios viene para nosotros. ¿Y qué se pone entre la ira de Dios y nosotros? Cristo con la sangre. Esa es la mediación sacerdotal de Jesús, que no se ha terminado. Jesús no está en el cielo llevando mensajes al Padre. Jesús está en el cielo obteniendo nuestra salvación. Ahora una cosa, que por eso lo dice Jesús, ten preparado, porque cuando suene la trompeta del último día y Jesús salga del lugar santísimo, venga a la tierra a juzgar vivos y muertos, toda la gente que en ese momento se va a asustar porque va a ver que Cristo es real y se arrepientan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No tienen perdón de los pecados, porque cuando ellos se arrepientan, Cristo salió. ¿Quién está delante del Padre? Nadie. Por eso dice Jesús, vivan como si fuera el primero y el último, porque si yo llego hoy y tú no estás preparado, cuando tú te arrepientas delante del Padre, el Padre no se ha puesto viejo ni nada, el Padre sigue siendo el mismo de Israel. Dios, la ira de Dios, cuando uno tiene ira es pecado, ¿sí o no? Sí. Pero la ira de Dios no es pecado, la ira de Dios es justicia. Porque nuestra ira sí puede surgir de algo que te haga, que tú te pones bravo, pero la ira de Dios surge en contra del pecado. Dios y el pecado son muertos. El pecado se sale de Dios y enciende la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el mediador? Un sumo sacerdote que cuando entraba al templo, Cada año. por eso Dios se pasaba la vida entera dándole palos en la cabeza a Israel. No tenía quien mediara. Hoy en día la humanidad en este momento está peor 1000 veces que en la época de Cristo. Estamos peor que Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra al lado de nosotros es un convento de monjas carmelitas. No, te lo digo muy en serio y deberíamos estar preocupados. ¿Tú sabes por qué Dios no nos ha destruido? Porque cada vez que lo va a hacer, Cristo pone la sangre en el medio. Porque es nuestro mediador. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Divina misericordia. La divina misericordia es Cristo delante del Padre pidiendo perdón día a día, hora a hora. Cristo no duerme ni descansa, 24 horas pidiendo perdón por nuestros pecados y obteniéndolo. Por eso la confesión viene del sacrificio de Cristo en la cruz. El sacerdote solamente representa a Cristo. Porque ¿quién perdona al sacerdote? No. El sacerdote dice, yo te perdono, dice yo, con el poder que me da la iglesia, te absuelvo en mi nombre. No, en el del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y en qué sacrificio está el sacerdote basándolo? En el sacrificio de Cristo que no se ha terminado. Porque se acuerdan que antiguamente se confesaban los pecados delante del Cordero. Nosotros confesamos los pecados delante del Cordero. ¿Quién es su ministro? El que está para testificar que estamos arrepentidos, el sacerdote que recibió el poder de perdonar. Por eso es que el demonio ataca tanto la confesión. Porque como tú sales de la confesión, tú sales como el día que te bautizaron. Y Dios no quiere que tú estés como el día que te bautizaron. Por eso es que hay tanto, no, que yo me confieso con otro hombre igual que yo, pamplina. Ahora ustedes dirán, bueno, está bien todo eso, pero ¿qué tiene que ver con la misa? Yo le dije al principio que sin sacrificio no había adoración. ¿Se lo dije o no se lo dije? Sí. Vamos a decirlo otra vez. Sin Sacrificio. no hay adoración. Ahora, nosotros tenemos sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio de nosotros ahora? En el cielo. El sacerdote ministra in persona Christi. El sacerdote ministra en nombre de Cristo. Pero en realidad, ¿quién es el centro de la liturgia? No es el sacerdote, es Cristo. Es Cristo. Porque el sacrificio que no se ha terminado está actual.
Cuando el sacerdote repite las palabras que Cristo le mandó a decir, hagan esto en memorial mío. Cuando el sacerdote repite las palabras, el sacrificio de Cristo en el cielo, ¿tú sabes de dónde viene? Arriba del altar. El mismo Cristo que está en el cielo, sacrificado, está En el altar. delante de ti en el altar. Es un verdadero sacrificio. Por eso es sacrificio de adoración. Porque tenemos el sacrificio, tenemos el mediador, el sumo sacerdote, que ¿quién es? Jesús. Jesucristo. Tenemos el cordero de forma misteriosa, porque Él lo dijo, que lo sacrificamos y los comemos. Por eso la misa no es la repetición, la misa es la renovación, porque lo que se acaba no se puede renovar, se renueva lo que está vigente. Y el sacrificio de Cristo está vigente. Ustedes han oído ese canto que dice, yo no sé si la iglesia subió o si el cielo. Yo digo a la gente, yo sí sé. En la misa, la iglesia sube, el cielo baja. Fíjense ustedes qué importante. Por eso es que yo le digo a ustedes que la gente piensa que el sacerdote es el dueño de la misa. El sacerdote no es el dueño de la misa. ¿Quién es el dueño de la misa? Jesucristo. Jesucristo, que es víctima, sacerdote al mismo tiempo. El sacerdote está ministrando con permiso ¿de quién? De Cristo. Por eso el dueño de la liturgia no es el sacerdote ni el obispo. ¿Quién es el dueño de la liturgia? Cristo. Jesucristo, porque fíjate qué interesante. Todo el mundo piensa que la misa sube. ¿No? No, la misa no sube. La misa baja. Porque nuestro sumo sacerdote, ¿dónde está? En el cielo. La misa no es de aquí para allá, la misa es de allá para acá, porque la cabeza de nosotros está en el cielo. Por eso que Juan, en el Apocalipsis, cuando ve la Nueva Jerusalén es la iglesia, cuando la ve, ¿dónde la ve? Bajando del cielo. Porque ¿dónde está el templo de nosotros ahora? En el cielo. El cielo. ¿Dónde está el sumo sacerdote de nosotros ahora? En el cielo. ¿Dónde está la alianza de nosotros? En el cielo. Por eso Juan ve la Nueva Jerusalén, que no es una ciudad como un platillo volador que baja. Él ve la Jerusalén de la tierra, la de piedra, la de nosotros en el cielo. Nuestro Dios está ahí, la cabeza de nuestro pacto está ahí. Por eso que Juan ve que la Jerusalén baja del cielo. Porque lo que nosotros, el Cristo que se ofrece aquí en la misa, baja del cielo. Yo no sé si los católicos se darán cuenta de lo importante que es la Eucaristía. Yo creo que los católicos no saben qué cosa es la Eucaristía. Los católicos piensan que la Eucaristía es un servicio religioso, que vengo para que me entretengan, para rezar. Si los católicos supieran lo que es la misa, no salían de la misa. Porque cuando tú oras en tu casa, y haces bien en orar en tu casa, cuando tú oras en un grupo de oración, y haces bien orar en un grupo de oración, dice San Pablo que quien lleva la oración al Padre son los ángeles. Cuando tú oras en tu casa, en un grupo de oración, ¿quién lleva las oraciones al cielo? Pero cuando en la misa no son los ángeles, ¿tú sabes quién recibe la oración? El mismo Cristo que está delante del Padre. O sea, lo que tú pones aquí va directo para allá. No hay oración más poderosa en toda la tierra que la misa. Pero siempre es lo mismo. ¿Y qué cosa era la Pascua de Israel? Siempre es lo mismo. ¿Y por qué la celebraban con tanta alegría? Porque sabían de qué Dios lo había salvado. Si nosotros supiéramos de qué Dios nos salvó, las misas fueran celebraciones de alegría. Eso es lo que nosotros, desafortunadamente, es un tesoro que tiene la iglesia que nadie conoce. Si supieras, como le dijo el Señor a la samaritana, si supiera cuál es el don de Dios, no. Cristo nos diría, si ustedes supieran el don que Dios le ha dado con la Eucaristía, y ustedes vienen corriendo, vienen sin disposición, vienen apurados, vienen desatendidos, y después decimos, ¿por qué Dios no me oye? ¿Cómo te voy a oír? Si hay gente que viene a misa, y se lo voy a hablar después en el último tema, hay gente que viene a misa que en vez de salir bendecidos, salen con maldición. Hermano, la misa no es un juego, la misa es la acción más poderosa espiritual que hay sobre la tierra. Yo vamos a hacer un pequeño resumen para dar el descanso y volver a la segunda parte. Yo le dije que toda la primera parte, hasta el lavatorio de las manos, ¿qué cosa es? Desde esta mañana, la misa desde que empieza hasta que el sacerdote se lava las manos, ¿qué cosa es?
Ay, San Blas, porque esta fiesta, dame. Si, mira, le voy a decir una cosa en serio. Si ustedes no estudian esto que yo les dije, yo perdí mi tiempo aquí, ustedes lo perdieron también. Porque son muchos datos que ustedes no lo pueden retener. Si ustedes se limitan a oír la clase de hoy, hermano, perdieron el dinero, perdieron el tiempo. Yo perdí un viaje de 2 horas para acá y 2 horas para allá. Ustedes tienen que estudiar y estudiar y estudiar esto, el tema que está escrito y en video. Lo tienen que estudiar y estudiar para que ustedes vayan compenetrándose con todas las cosas que yo les he dicho. Porque si no, estamos aquí por culto. Yo sé esto, no porque Dios me lo reveló, porque lo he estudiado cientos de veces y ya lo digo. Antes lo tenía que decir con papeles, ya lo digo completo porque me lo sé. He logrado penetrar en este misterio de Dios que yo le transmito a ustedes ahora. Les dije que desde el comienzo que prenden las velas hasta el lavatorio de manos es cena pascual hebrea, porque tiene todos los elementos de la cena pascual hebrea. Es la continuación de la cena pascual hebrea eterna que Dios le dijo a Moisés. Entonces, ¿qué es la primera parte de la misa? Cena pascual. Ahora, el segundo aspecto de la Eucaristía es sacrificio. Le acabo de explicar el sacrificio completo de Cristo. ¿Cuándo comienza el sacrificio en la misa? ¿Se recuerda que yo le dije que el sumo sacerdote hacía un gesto al empezar? ¿Qué gesto hacía el sumo sacerdote? Yo me paré todo aquí. Ajá. Ahí empezaba el sacrificio. Después del santo, ¿qué hace el sacerdote? ¿Sobre qué lo hace? Sobre la víctima, sobre el pan. Y ustedes no ven que es el mismo gesto del sacrificio. Ahí comienza en la misa la parte sacrificial. Por eso cuando el sacerdote, por orden de Jesús, dice las palabras de la consagración, hacer esto en conmemoración mía, el vino, todo, en ese momento el cuerpo y la sangre de Cristo se convierten en, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo bajo las apariencias de pan y vino, que es lo que llamamos transustanciación, que cambia la sustancia, pero la apariencia se queda igual. Tú ves que es pan y ves que es vino, pero no es pan y vino, porque si creemos a Jesús, sabemos que es su cuerpo y su sangre. Y por eso es que está el cuerpo separado de la sangre. Está el pan aquí y el vino aquí. Porque está el cuerpo y la sangre separados uno de otro. Es facilito. Porque separan la sangre del cuerpo. Porque es un sacrificio. Cuando al animal le sacaron toda la sangre, ¿qué pasó? Empezó el sacrificio. Por eso Cristo no está completo en sangre, está separada la sangre del cuerpo. Quiere decir que Cristo está aquí como sacrificado. Ahí comienza el sacrificio de adoración de nosotros. Por eso que si ustedes van al Apocalipsis van a ver que cuando Juan tiene la visión y sube al cielo, dice que ve todos los 24 ancianos adorando y la tierra brillando y los ángeles cantando, y en el medio un cordero puesto de pie y degollado. ¿Quién es ese cordero? Jesucristo. Pero fíjate que está de pie y ¿cómo? Degollado. Está sacrificado pero vivo. Esa es la Eucaristía. Cristo está sacrificado pero vivo. Fíjate que hasta Juan lo ve en el cielo. El cordero de pie con el cuello cortado. Sacrificado. Por eso ahí comienza la parte del sacrificio de la misa, que dura hasta el rito de la paz. Ya cuando termine el rito de la paz, ya nos vamos para la que es cortito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esa parte? En la misa nosotros no somos espectadores, no venimos a ver la misa, venimos a ¿qué? Participar en la misa. ¿A qué venimos? A participar. ¿Ustedes participan? Sí. Mentira. Porque mucha gente piensa mucha gente piensa que participar es repetir lo que el sacerdote te pregunta. El Señor está con vosotros y con tu espíritu. Tu espíritu sabe Dios por dónde. Levantemos el corazón. ¿Okay? Y tengo el corazón en el trabajo, en los problemas que yo tengo. Eso no es participar. Ahí es lo que Jesús dice: este pueblo me honra con la boca, pero no con el corazón. Porque tú estás diciendo cosas. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo. Vaya, si es justo y necesario, darle gracias a Dios todos los días por lo que nos da.
En la liturgia yo voy a la iglesia católica, apostólica y romana, pero de rito bizantino, de rito griego, bajo la autoridad del Papa. Y nosotros decimos en una parte de la liturgia del sacerdote: gracias, Señor, por los bienes que nos das, que conocemos, y los bienes que no conocemos. Dice, cuántas cosas Dios nos da que nosotros nunca nos vamos a enterar. De cuántos peligros Dios nos libra que nosotros nunca lo vamos a saber. Por eso, ahí comienza la participación nuestra en la misa, que no está parado ahí. Después que Cristo dice sacerdote, este es el sacramento, este es el misterio de nuestra fe. ¿Qué contestamos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. ¿Ustedes lo creen? Sí. Y en cuanto le dice, tienes cáncer y te vas a morir, te entra una pataleta y empiezas a dar gritos. Entonces nosotros no lo creemos. No lo creemos. Porque ¿qué es lo que tú estás diciendo al final? Ven, Señor. Lo estás diciendo, no soy yo. Pero cuando el Señor viene, mira, dame un poquito más de... Vuelve el año que viene porque ahora estoy muy ocupado. Fíjate como nosotros decimos cosas. ¿Tú habías pensado eso? Mira cómo nosotros decimos cosas que no. Anunciamos tu muerte, la proclamamos. Proclamamos, decimos al mundo que tú estás vivo. Acaba de venir, Señor. El Señor va a venir al final de los tiempos, pero antes va a venir por cada uno de ellos. Y cuando te anuncian la venida, ay mamá. Ay, porque tú veas. Yo siempre he dicho que la iglesia nos prepara para vivir, pero no nos prepara para morir. A la gente nos preparan para morir y la gente no le importa. Si yo doy aquí el próximo clase un retiro para aprender a morirse bien, te aseguro que nadie viene. Porque creemos que la muerte falta mucho, hermano. La muerte, mira, nada, tú no eres dueño del segundo que viene. El mismo segundo que viene, tú no sabes dónde tú vas a estar. Es de Dios. Y nosotros nos preparamos para cuando Él venga, nos coja como las vírgenes con la lámpara encendida. Nosotros tenemos que participar en la Eucaristía. Después que decimos eso, el sacerdote empieza a orar. Ora por el Papa. Lo han oído, ¿no? Ora por la gente que están en la iglesia. Por la iglesia, ora por los difuntos. Y todo el mundo que está. Ahí tú tienes que orar junto con el sacerdote. Pero en silencio. Cuando el sacerdote dice, recuerda el Santo Padre, ¿qué es lo que tú tienes que decir dentro de ti? Señor, bendice al Papa, dale discernimiento, protégelo en la misión que tiene. Cuando el sacerdote dice, oramos por los que están aquí en la congregación, Señor, bendice esta iglesia, hay que la gente mejore y sea más espiritual. Cuando dice, oramos por los difuntos, Señor, te presento a mi madre, a mi padre, a todos los difuntos. Cuando tú haces eso, tú estás participando. De lo otro, tú estás ahí oyendo, pero sin participar. ¿Se dan cuenta ahora lo que es? El sacerdote ora para que tú junto con él ores. Cuando el sacerdote dice antes de las lecturas, oremos, te está diciendo, yo voy a orar. ¿Qué es lo que está diciendo? Oremos. ¿Que oremos? Tú tienes entonces que orar junto con el sacerdote en tu mente. Según él va diciendo, tú vas agregando cosas tuyas. Sí, Señor, que nos sane, que nos... el sacerdote es solamente el que guía la oración personal tuya. Así cuando participamos. Después de todo eso, viene el momento que el sacerdote levanta el cuerpo y la sangre de Cristo, separado. ¿Qué cosa es eso? Le dije. Sangre. ¿Y qué dice? Por Él, con Él, en Él, a ti Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria. La gente dice amén. San Ambrosio de Milán decía que cuando los cristianos del siglo III decían amén, dice que la catedral de Milán se estremecía. Porque el dice el sacerdote, tuyo es el rey, ¿cómo le dice? Por Cristo. Por Cristo, en él, a ti Dios Padre Omnipotente. Que el amén quiere decir, yo creo eso que Él está diciendo. Debía ser un amén que te saliera del alma. Pero ¿tú sabes cómo le llamo ese momento de la misa? Ese momento de la misericordia. Le llamo yo. ¿Por qué le llamo momento de la misericordia? Ojalá que aquí no haya nadie que haya pasado por eso y ojalá que nunca ninguno de ustedes pase eso. Pero siempre conocemos a alguien. Cuando a una persona le matan un hijo se muere. ¿Dónde está la atención del padre y de la madre durante el velorio? ¿Dónde está la atención de ese padre y de esa madre?
En el hijo, ¿no? ¿Tú crees que la madre y el padre sabe quién vino, quién mandó flores, cómo están vestidos? ¿Tú crees que los padres y la madre se acuerdan? ¿Dónde tienen toda su atención? En el hijo que se murió. Cuando el sacerdote levanta a Cristo muerto, el pan, la sangre y el cuerpo, tú sabes la atención del padre, ¿a dónde se va? Al hijo. Porque eres padre como todos ustedes. En ese momento, Dios Padre no mira ni nuestros pecados ni nada. ¿Tú sabes lo único que mira? A su hijo muerto por... Ese es el momento de pedir misericordia. Decir, Señor, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis hijos que están en borrachera o están en adulterio, ten misericordia de mi matrimonio, ten misericordia del grupo. Hermano, como hay que pedir misericordia. Misericordia es una lista que más nunca acabamos. En vez de perder el tiempo parado así, tú tienes que empezar. A mí no me alcanza el tiempo para pedir misericordia por tanta gente que tengo que pedir. Igual que tú sabes que hago en el ofertorio, y se los doy a ustedes, cuando empiezan a hacer las preces, que todo el mundo contesta, te lo pedimos, Señor, pero nadie sabe qué están diciendo. Cuando lee por la iglesia, el mundo dice, te lo pedimos, Señor, y todo el mundo está así, te lo pedimos, Señor. Yo en ese momento empiezo a poner, en mi mente, yo empiezo a poner todas mis peticiones encima del altar. Digo, ahí pongo el retiro que tuve, mañana digo, ahí pongo el retiro que tuve ayer en la Bel, ahí pongo fulano que está enfermo, yo voy poniendo, mientras sacerdotes están haciendo las preces, yo voy poniendo mis intenciones ahí. Y al final le digo, Señor, pongo estas intenciones ahí, porque cuando el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, mis peticiones van a ir del corazón de Cristo al corazón del Padre. Y van a ir directas, porque si tú pones las intenciones aquí, ¿dónde las estás poniendo? En el altar. No, en el altar no, en Cristo. Y Cristo está unido. Hermano, esa es la oración poderosa. No estar ahí, te lo pedimos, Señor, que tú no sabes ni por quién están pidiendo. Después de poner con él en él, rezamos el Padre Nuestro, que ni voy a entrar en el Padre Nuestro porque es un tema de un retiro de un día entero. Porque yo digo que esa es la parte de los mentirosos. Porque si nos perdona nuestros pecados, como perdonamos, estamos peleados con medio mundo. Y yo perdono, pero no olvido, lo que tú me hiciste jamás lo voy. ¿Y qué decimos el domingo? Perdona nuestros pecados, como también nosotros. ¿Tú sabes lo que el Señor está diciendo el Señor? Perdóname en la medida que yo perdono. Eso es serio. Porque ¿quién lo está diciendo? Tú perdonas, Cristo te mide y te perdona en la medida que tú perdonaste. Porque ¿quién lo dijo? Yo. ¿Lo dijiste tú? El Señor, todo lo que decimos lo toma en serio. Entonces después de eso viene la aclamación. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí el sacerdote empieza a orar, líbranos, Señor. ¿Tú sabes por qué hay que orar ahí? ¿No se imagina? Por liberación. ¿Quién no conoce que hay alguien que está atado por brujería, por droga, por pornografía? Hay que orar, Señor, libera a fulano, libera a mengano, libera. Y si no sabe por qué en orar, ora en lengua. Esto interno, ¿no? Y dile, Señor, pongo en ti toda la gente en mi familia que hace falta ser libre. Ese es el momento de pedir por la liberación, junto con el sacerdote. Y después de eso, viene el momento que Satanás entra en la liturgia y se hace cargo de la liturgia. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? El afán de Satanás siempre es robarle el show ¿a quién? A Cristo. La locura de él es que no se fijen en Cristo, que se fijen en quién, en él. Hasta ahora la misa va, ¿y quién nos vamos fijando nosotros? En Cristo, ¿no? Desde el comienzo, en el nombre del Padre, nos vamos fijando en Cristo. Ahora en ese momento, al sacerdote, por mandato de la Santa Sede, se le ocurre decir, desen la paz. Y ahí Satanás entra y baila. Porque la atención se quita de Cristo, ¿y dónde se pone? En toda la gente. Santo Padre lo ha dicho millones de veces, Benedicto lo dijo hasta que se cansó. La paz no es un saludo, la paz es un signo. ¿Qué cosa no es la paz? Un saludo. La paz no es un saludo. Si la paz fuera un saludo, ¿dónde ustedes creen que debía ir? Al comienzo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos ustedes salúdense y se dan la paz. ¿Está al comienzo? ¿Dónde está? Antes de la comunión. No es un saludo, no es.
El sacerdote tiene prohibido por la Santa Sede moverse del altar. El sacerdote nada más que le puede dar la paz a los monaguillos, a nadie más. ¿Ustedes han visto alguna vez al Papa Francisco por toda la Basílica de San Pedro? ¿Ustedes lo han visto alguna vez? Fíjense en la misa del Papa, en la paz le da la paz al cardenal que está de este lado y al cardenal que está. Porque la paz es un, ¿qué cosa? Signo. ¿Signo de qué? Que dice el Evangelio, antes de presentar tu ofrenda, si tienes algo contra tu hermano, arréglate con él, porque si no presentas ofrenda impura. Antes de comulgar, ¿qué dice la iglesia? Si tú tienes algo contra alguien, arréglalo ahora. Ahora, la persona, lo más seguro que la persona con quien tú tienes algo en contra no va a estar en ese momento ahí. Aunque yo conocí un par de hermanos que estaban en una iglesia, estaban peleados por años, y cuando se enteró de esto en La Paz, los dos se dieron el saludo de la paz, pero da la coincidencia que vivimos a la misma iglesia. Como la persona con quien tú tienes la bronca no está ahí, tú haces las paces con esa persona, ¿con quién? En nombre con la persona que está al lado tuyo. Entonces, Señor, dándole la mano, abrazando a esta persona, estoy abrazando a fulano, a que me hizo mal, a aquella que no soporto. Ese es el signo de la paz. ¿Ustedes creen que la gente lo hace así? No. Es un saludo. Toda la tensión se quita del altar y se mete en la gente. El coro se desgañita cantando y tocando tambores. Y en la paz no hay canto de paz. Litúrgicamente no existe el canto de paz. En toda la liturgia no hay canto de paz. Porque la paz no debe durar ni 3 minutos. Es nada más la paz y la paz. Porque entonces viene la parte más importante de todo este momento. Cuando el sacerdote coge a Cristo, ¿y qué es lo que dice? Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Mira que cuando empieza el Cordero, nadie debe estar ya dándose la paz. Todo tiene que estar fijándose ¿dónde? En el Cordero. Fíjate lo que decimos, no pensamos, Cordero de Dios, el Cordero que el Padre dio para que muriera en la cruz. Tú que cargaste todos los pecados del mundo, ¿qué cosa? Ten piedad de nosotros, ten piedad. Y lo último, lo que más necesitamos, danos paz, Señor. Que solamente la paz que nos salva es la que viene de ti. Entonces el sacerdote parte la otra. En ese momento significa la muerte de Jesús en la cruz. Y por eso, te han visto que coge un pedacito, porque después él echa un pedacito en el cáliz, porque eso simboliza la resurrección. Hasta ahora que teníamos Cristo sacrificado sangre y carne, ahora que se junta, cuando el sacerdote echa el pedazo de hostia en el vino, se une la sangre, porque vamos a comulgar a Cristo resucitado. Por eso es que ¿qué dijimos 3 veces? Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, danos. ¿Y qué hace el sacerdote? Este es el Cordero de Dios. ¿Qué te dice? Ese Cordero que tú estás buscando no está por ningún lado. El Cordero que tú estás pidiendo misericordia y paz, ¿cuál es? No es más ninguno. Este es el que quita el pecado del mundo. Fíjate qué cosa tan bonita dice el sacerdote. El Scott Hahn, el gran teólogo protestante, se convirtió al catolicismo cuando oyó esa parte. Scott Hahn dijo, si esto es lo que me imagino, más vale que me arrodille. Porque él entendió que mucha gente anda buscando el Cordero de Dios, pero la Iglesia Católica es la única que te dice, el Cordero de Dios, ¿lo estás buscando? Míralo aquí. Eso es, más nadie quita el pecado del mundo. Los demás tienen un Dios por allá arriba, nosotros lo tenemos delante de él. Y ahí, ¿qué decimos? Ya hasta se lo olvidó, ya tienen miedo de decirlo. Yo soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya. ¿Ustedes saben qué momento es ese? El momento de la sanación. ¿Qué es lo que dice? Una palabra tuya. Ese es el momento de decir, Señor, tengo cáncer, tengo leucemia, tengo azúcar en la sangre, sáname. Sana fulanita, sana fulanita. Ese es el momento que tú le pides sanación. Como aquel hombre, como el centurión. Yo conozco un caso de un señor en Miami, hace como 6 años, 6 o 7 años. Él tenía cáncer en los pulmones. Y desde que se enteró empezó a ir a misa todos los días. Y cuando llegaba a esa parte de la misa, le decía, Señor, si tú dices una palabra ahora mismo en el cielo, yo me sano en la tierra. Y no pasaba nada, y volvía, Señor, al otro día, si tú dices esa palabra,
Yo estoy seguro que yo me sano. Y así estuvo como 6 meses yendo, no le pasaba nada. Y un día, en la misa, cuando dijo eso, le entró un dolor tremendo en la espalda que tuvieron que llamar al rescue. Y el rescue se lo llevó para el hospital y cuando le hicieron el MRI, no había cáncer. Y está vivo y caminando en Miami, que yo lo conozco. Pero él no fue 3 días y dijo, no, ya no me va a sanar, 3 días he venido. Él estuvo 6 meses, como la viuda, ahí, diciéndole, es casi diciéndole a Cristo, una sola palabra, ¿qué te cuesta decir una palabra? Si tú la dices, yo la cojo y me sano. Esa es la oración que nosotros tenemos que hacer en la misa. Ahora vamos a parar porque después viene la parte que es bien cortita, la que viene ahora, bien corta, que es la misa como banquete de boda. Hemos visto la misa como cena, hemos visto la misa como sacrificio. Y la última, que no lleva ni 20 minutos, es la misa como cena, como banquete de boda. Así que ¿qué tiempo vamos a estar para mover los pies? Otros 20. ¿Tú crees que 20?